Oremos un momentico. Padre Todopoderoso, gracias te damos por tu fidelidad y misericordia. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por la vida de Jaime, de Daniel. Gracias, Señor, por mi vida, Dios de la gloria. Señor, permite que lo que podamos, lo que estamos aprendiendo, lo podamos, Señor, practicar, interiorizar, aprender y enseñar también a otros. Gracias te damos por este tiempo, maravilloso Dios, porque nos amas, nos bendices, porque podemos, Señor, contar contigo de una manera, Señor, muy, muy cercana. Gracias por toda tu fidelidad y misericordia. En tu mano quedamos, en tu presencia estamos. Amén. Amén. Bueno, voy a compartir una pantalla. Hola Daniel, ¿cómo vas? El Hola, Señor muy te bendiga. buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal por Buena. aquí? ¿Cómo está todo? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, unas pequeñas novedades, nada más que ahora en cambio el dedo de la otra mano me remellén. Gracias a Dios no fue nada difícil, Ay, pero ¿cómo ya así, me hombre? aplasté. ¿Y Creo que eso estoy qué bautizando, pasó? creo que estoy bautizando todos los dedos ya. Oh, Bien, pero, o sea, herramientas muy peligrosas o qué? Herramientas de corte, o sea, Uy, es estaba muy ahí cortando delicado. un metal. Sí, bueno, un pequeño descuido. Esta vez sí fue mi culpa, ahora sí, ¿para qué? También sí fue mi culpa, o sea, por confiarme, pero bueno, ya ¿Pero pasó. te cogieron sutura o algo o qué? No, nada, solo se me aplastó un poco nada más. Pero ya se me va a pasar, ya voy a meter en agua más. El problema es que no puedo coger bien el lápiz para escribir. Ah, Eso es lo imagínate, que me complica. terrible. Bueno, Pero gracias a bueno, con la Dios que no derecha. pasó mayores, o yo, porque o si no. En la sí, derecha, Daniel. ahora es la derecha. Sí, Tiene pues que hacer como yo escribo con la izquierda. eso. Use la izquierda. Sí, va a tocar ahora. Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver un tema que se llama el aoristo. El aoristo, el famoso verbo aoristo del griego. Hoy vamos a ver el aoristo primero. Ya les digo por qué les digo que primero. Aoristo primero de indicativo. Y vamos a ver la voz activa y media. Voz activa y media. Tenemos ya bien claro lo que es voz activa, voz pasiva y voz media, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Voz activa es cuando qué? El sujeto realiza la acción. Cuando el sujeto realiza la acción. Muy bien. Voz media, voz pasiva, Recibe la acción. el sujeto recibe la acción. Y voz media, la acción sale del sujeto y regresa a él, ¿correcto? Y indicativo, recordemos que estamos hablando de indicativo, el indicativo es el modo, decíamos en la clase anterior, pero no solamente hay indicativo, sino que también hay subjuntivo, ¿correcto? Decíamos que el indicativo es una acción que se da, ¿correcto? Que sí es seguro, mientras que el subjuntivo es una oración una acción que posiblemente se dé, pero que posiblemente no, ¿correcto? Desearía irme de vacaciones en Semana Santa, no se sabe si será una realidad o no. Otros modos, reitero, es el indicativo, el subjuntivo, el imperativo, el infinitivo, el participio. Ojo, ¿listo? Hasta ahora nosotros hemos estado viendo indicativo, ¿correcto? Porque estamos viendo el indicativo en todo, ¿ya? Después, más adelante, si alcanzamos, no sé hasta dónde iremos a trabajar, vemos los otros modos. Y esto estamos viendo la voz, que reitero, activa, pasiva y media. Entonces, para que tengamos en cuenta ese aspecto. Hablemos un poquitico entonces del aoristo y decimos que, a ver, como para plantearnos digamos, imagen que nos ayude a entender el aoristo, coloquemos acá que en español hay dos maneras de formar el tiempo pasado. Es decir, hay muchas y muchos modos, pero ya les digo a qué me refiero con esto. Ahora, no significa, ojo, no significa que el verbo,
que un mismo verbo o que cada verbo tenga dos maneras de formar el pasado. No, no significa eso. Algunos verbos sí lo tienen, pero esos son raros en griego, ¿ya? Lo que significa es, por ejemplo, que tenemos nosotros el verbo enseñar. ¿Enseñar es qué? Enseñar es infinitivo, ¿correcto? Este verbo enseñar forma el pasado cambiando la desinencia. Aquí recuerde que le estamos diciendo desinencia o también le estamos diciendo conjugación, ¿se acuerda? Es decir, entonces, a lo que me refiero acá es que tenemos el verbo enseñar, ¿correcto? Ese está en infinitivo. Para formar el pasado hay un cambio de desinencia. Entonces se conserva la raíz. ¿Cuál es la raíz? Entonces recordemos, por ejemplo, que enseño es que presente y si yo dijera enseñé es pasado. ¿Correcto? Entonces, cuando yo les digo que el verbo enseñar, que aquí está en infinitivo, forma el pasado o forma los otros tiempos, cambiando la desinencia, me refiero a esto, que nosotros tenemos acá una raíz. ¿Cuál es la raíz? Esto, 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 desde la E hasta la ñ. La raíz, recordemos que es aquello que nunca cambia en un verbo. Lo que se mantiene, digamos, intacto en un verbo, esa es la raíz. ¿Ya? Entonces, reitero que hay verbos que con, conforman su pasado simplemente en el cambio de desinencia. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la desinencia en este caso acá? Aquí es la A y la R, aquí es la O y aquí es la E. Esas serían las desinencias o las inclinaciones, ¿correcto? O las declinaciones. Pero hay verbos que cambian el pasado o que conforman el pasado con un cambio en su raíz. Hay verbos que forman su tiempo pasado con un cambio en su raíz. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el verbo ver. Aquí está en qué? Otra vez en infinitivo. Pero si yo digo el verbo veo, ahí está en presente. Pero si yo digo vi, ahí está en pasado. Aquí lo único que se conserva de este verbo es la V. Pero perdón, nosotros no podemos decir que la raíz del verbo
es la V porque realmente no es una raíz como tal, es una sola sílaba, una sola letra. Ahí es muy complicado, ¿ya? Entonces aquí lo que pasa es que son verbos que cambian toda su raíz. Aquí tenemos que mirar es el todo. Aquí es el ver, aquí es el veo y aquí es el vi, ¿correcto? Entonces cambia casi que totalmente. Claro, el verbo también es bastante pequeño, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque en griego hay dos clases de aoristos. Una se llama aoristo primero, otra se llama aoristo segundo. ¿Recuerdan que en el título nosotros que escribimos? Aorito primero, indicativo. Es correcto, por eso fue que dijimos nosotros aoristo primero, porque hay un aoristo primero y hay un aoristo segundo. Hoy vamos a ver un aoristo primero, no creo que nos alcance el tiempo para ver el aoristo segundo. Aparte de eso, que hay una voz activa, voz pasiva y voz media para cada uno, ¿ya? Entonces es un poco complicado. Entonces, allí hay un aoristo primero y un aoristo segundo. A los verbos que se les llama aoristo primero es porque se les adiciona una sigma en la raíz o a la raíz. ¿Cómo se llaman eso? Aoristo primero, ¿correcto? Y el aoristo segundo, el aoristo segundo no lleva sigma, no lleva sigma como adición a la raíz y por eso se le llama aoristo segundo. De todas maneras, tengo que decirles que no hay, ya sea aoristo primero o aoristo segundo, no hay diferencia en la traducción entre el aoristo primero y segundo. No hay diferencia en la traducción, reitero. ¿Ya? Simplemente que el aoristo primero a la raíz se le adiciona la sigma y el aoristo segundo a la raíz no se le adiciona la sigma. O sea que, ¿se acuerda cómo hablábamos de los verbos la clase anterior y dijimos que cómo se llamaban esos verbos? ¿Se acuerda? Los que llevan sigma y los que no llevan sigma. Entonces, los que llevan sigma se llaman sigmáticos, ¿se acuerdan? Y los que no llevan sigma se llaman asigmáticos. Eso también pasa con el aoristo. Entonces, el aoristo primero es sigmático, el aoristo segundo es asigmático. ¿Se acuerdan también, por otro lado, que hemos venido hablando de que hay unos tiempos primarios y hay unos tiempos secundarios, ¿no? Los tiempos primarios, ¿cuáles son? ¿Alguien me indica? ¿Se acuerda que los veíamos en la clase anterior? Son como los tiempos, digamos, como más importantes, por decirlo algo. Ah, los tiempos primarios son realmente pasado, presente y futuro, ¿correcto? Y los tiempos secundarios son, por ejemplo, los deponentes, ¿se acuerda que hablábamos? El imperfecto, este aoristo también es un tiempo secundario.
¿ya? Entonces, el aoristo es un tiempo secundario. Y es una acción en tiempo pasado. Tiene también un aumento. ¿Se acuerdan qué es el aumento? El aumento es una, en este caso, una épsilon. No siempre, no siempre. La raíz, aquí les está diciendo que es la épsilon. Tiene también un aumento en épsilon cuando la raíz empieza con consonante. Cuando la raíz inicia, la raíz del verbo, obviamente, con consonante. ¿Correcto? Eso, ¿cómo es que se le llama a esa E que se le aumenta ahí? Se llama aumento, ¿qué? Silábico. Le doy estos nombres así técnicos para que lo recordemos. Cuando la raíz, cuando la raíz inicia con vocal, se le adiciona o se le añade un aumento temporal. Ese aumento temporal puede ser de varias maneras. Recuerdan que hasta el momento habíamos dicho que por lo general la voz pasiva y la voz media eran las mismas declinaciones o desinencias, ¿se acuerdan? Pues, ¿cómo les parece que en el aoristo no es así? La voz pasiva del aoristo es totalmente diferente a la voz activa y a la voz media. Coloquemos aquí, por favor. El aoristo, voz pasiva, es completamente diferente del aoristo voz media, tanto en forma como en función. Muy bien. ¿Qué hemos dicho hasta el momento de este señor aoristo? Permítanme recapitulamos. Hoy estamos viendo una cosa que se llama aoristo primero de indicativo, voz activa y media. Y les dije que decíamos primero porque hay un aoristo segundo, ¿ya? Y decíamos que en el español utilizamos esto para poder ilustrar el aoristo. En español y en griego también hay dos maneras de formar el tiempo pasado, ¿ya? Ojo, reitero, no significa que ni en español ni en griego un verbo tenga dos maneras diferentes de formar el pasado, ¿ya? A lo que me estoy refiriendo es que, a ver, hay verbos
que enseñan su pasado solamente con un cambio en la declinación o desinencia, pero que la raíz se mantiene. Enseñar, enseño y enseñé, ¿correcto? Enseñar infinitivo, enseño presente y enseñé pasado, ¿correcto? Entonces allí reitero, simplemente se cambia en la declinación o la desinencia y ya se convierte eh, digamos, en el tiempo pasado. Pero hay otros verbos que forman su tiempo pasado con un cambio en la raíz. Y veíamos el ejemplo del verbo ver, que no podemos decir que la raíz de ese verbo es la V, porque es una sola letra y allí una sola letra no constituye raíz. Ver, infinitivo, veo, presente, vi, pasado. Y les comentaba entonces que en griego pasa lo mismo. En griego hay dos clases de auristos. Uno que es el auristo primero, que también se llama sigmático. ¿Y por qué se le llama así? Porque a la raíz se le adiciona una sigma, ¿correcto? A la raíz. Y el auristo segundo no lleva la sigma. Entonces se dice que es un asigmático, ¿ya? Entonces, de todas maneras, sea auristo primero o auristo segundo, no hay diferencia en la traducción entre esos dos auristos, ¿ya? Y el auristo es un tiempo secundario. Hemos estado hablando de tiempos primarios y tiempos secundarios, ¿correcto? El auristo es un tiempo secundario. Y el auristo es una acción con un tiempo pasado. Pero ahorita les voy a decir algo más de esto. Solamente les estoy dando generalidades ahorita. Les digo otras cositas. El auristo se forma entonces con un aumento que cuando la raíz del verbo es consonantal, es decir, es una consonante, es la épsilon, ¿ya? Eso se llama un aumento silábico. Cuando la raíz inicia con vocal, el aumento se maneja de otras maneras que le iré diciendo. Y también le indico que el auristo de la voz pasiva es diferente al auristo de la voz media, ¿correcto? En forma y en función. Y esto es bastante interesante porque, por lo general, todo lo que hemos visto hasta el momento, voz pasiva y voz media eran las mismas declinaciones. ¿Se acuerdan? Pero entonces aquí en el auristo eso sí cambia. Preguntas hasta el momento. ¿Alguna pregunta, aporte, comentario? Profesor, entonces, en la clase anterior veíamos el futuro, ¿no? El futuro. Y, ajá, pero Sí. entonces eh, había una allí que la voz pasiva se estudia en el auristo. Entonces resulta que este, este verbo, Es un pasado. sí queda en pasado, a pesar de que es como un futuro. Sí, ahorita más adelante les cuento cositas de eso. Sí, sí, Ah, ya. recordé que dijimos eso, que la voz Ujú, pasiva se trabajaba después en el auristo. Ya les digo por qué. ajá, Pero recuerden que hasta ahora vamos viendo el auristo primero, ¿ya? ah, ya. Entonces recuerden que es auristo primero, indicativo, voz activa y voz media. Auristo segundo, indicativo, voz activa y voz media. Luego vamos con los auristo primero y segundo, voz pasiva, ¿correcto? Y otros auristos que hay allí. Ya, entonces allí vamos a ver ese futuro allí. Muy bien. Permítame hacer entonces la declinación del auristo y, es decir, presentarles allí el cuadro y seguimos diciendo algunas cositas de él. Voy a cambiar este archivo. Voy a hacerlo con tres colores. Entonces, permítame hacerlo así como en bloque hacia abajo. Como les he dicho las otras ocasiones, no es lo correcto de hacer una declinación o una conjugación de un verbo
pero es para no estar cambiando los colores cada nada. Vamos a hacer entonces el cuadro del aoristo de indicativo voz activa. Para eso vamos a tomar el, el verbo que hemos venido trabajando. Coloquemos acá. Aoristo primero. De indicativo. Voz activa. Recordemos, cuando hablamos de indicativo es el modo. Y les decía que hay un modo indicativo que es el que hemos estado dialogando, pero que hay un modo subjuntivo, otro modo imperativo, otro modo participio, otro modo infinitivo, ¿ya? Que reitero, eso no los hemos tocado, solamente estamos tocando el indicativo, ¿correcto? Entonces vamos a hacer la conjugación en el aoristo primero del modo indicativo y de la voz activa, es decir, en la cual el sujeto realizó la acción. Y vamos a trabajar el verbo, el mismo verbo que hemos estado trabajando para presentar todos los paradigmas, ¿correcto? Que es el verbo lío, que es el verbo desatar. Voy a colocar acá singular y voy a colocar acá plural. A todos les vamos a colocar un aumento. ¿Cuál es el aumento? La épsilon. Tiene un espíritu y tiene un acento, la épsilon. Vamos para el plural. En el plural no tiene sino el espíritu. En la primera y segundas personas del plural, en la tercera sí tiene otra vez el espíritu y el acento. Voy a cambiar el color para hacer la raíz. En este caso la raíz siempre será lambda e ypsilon o upsilon. Reitero que no es la manera de hacerlo, pero me toca así para mostrarles. Aquí en el plural, el acento pasa a la raíz. Y ahora le vamos, ¿se acuerda que habíamos dicho que se le aumentaba una sigma a la raíz? Se la voy a hacer con otro color. Y vamos a hacer ahora la declinación o desinencia. ¿Ese color verde se ve bien allí? Sí, El usa, el usas, el use, y aquí tengo que colocar la ni entre paréntesis porque en algunos momentos la va a llevar la ni y en otros no, para que tengamos en cuenta eso. El usamen, el usate,
y el usan. ¿Listo? El usá, yo desaté. ¿Que sobra el yo? Sí. Pero como es un curso introductorio, por favor, permítanme seguirlo haciendo para que nos quede más claro a nosotros. Pero es una redundancia, la verdad. Tú desataste. Él desató. Entonces, él usa, yo desaté. El usás, tú desataste. El usé o el usen, él desató. El usamen, nosotros desatamos. El usate, vosotros desatasteis. O ustedes desataron. Y el usan, ellos desataron. Ellos desataron. Y listo. Les he presentado el paradigma del verbo lío en el aoristo, presente indicativo, voz activa. El usá, el usás, el usé o el usen, el usamen, el usate y el usar. Bueno, aquí sí, la verdad, vemos algo totalmente diferente. ¿Cómo se conforma el aoristo? Un aumento, que ese aumento es épsilon cuando la raíz del verbo inicia con una consonante, como en este caso el verbo lío, que inicia con lambda. Luego está la raíz, que es lo que nunca cambia. Luego a esa raíz se le adiciona una sigma y las declinaciones a, as, amen, ate y an. Y mire la traducción. Yo desaté, tú desataste, él desató. Entonces, el aoristo es una traducción en el pasado una sola vez. Ojo, una sola vez. Ahorita les diré, me adelanto un poquitico, diciéndote que veíamos el imperfecto. ¿Te acuerdas que hace unas clases atrás veíamos el imperfecto? Y que decíamos yo desataba. ¿Se acuerda? Ahora este aoristo es yo desaté. El imperfecto es como un video. El aoristo es como una foto. ¿Me explico? El imperfecto es como un video, es decir, es una acción continua, mientras que el aoristo es una foto, una sola escena y para de contar. Por eso, mire la diferencia cuando decimos yo desaté una vez, a diferencia de yo desataba. ¿Sí? Notamos la diferencia, ¿no? Una es una acción continua, yo desataba, y esta es una acción puntual. ¿Listo? Ese es el aoristo primero indicativo voz activa. Veamos, por favor, el aoristo primero de indicativo, pero ahora voz media. La anterior era voz activa, esta es voz media del mismo verbo, el verbo lío, que es desatar. Hacemos lo mismo acá, singular, plural,
y hacemos entonces nuevamente la conjugación. Voy a empezar a colocar el alargamiento, que es la épsilon en este caso. ¿Cómo es que le estamos llamando a ese alargamiento? Un alargamiento silábico. Aumento. Es un alargamiento silábico que es el aumento, correcto. Muy bien. Entonces empezamos con épsilon. Al aumento le vamos a colocar la raíz posteriormente. Voy a usar los mismos colores de arriba. ¿Cuál es la raíz? Lu. Oli. ¿Listo? Hacia aumento le sigue la sigma. A la raíz le sigue la sigma como aumento de la raíz. Y luego vamos con la declinación. Ami. El usamin. El usó. El usato. El usámeta. El usaste. Y el usanto. Ahora viene la traducción. El usamin. Recordemos que es la voz media. ¿Qué pasa con la voz media? La acción sale del sujeto y regresa a él. En ese caso sería me desaté. El usamin. Me desaté. ¿Correcto? Qué pena, no quiero dejar el vicio. Borro esto para colocar el pronombre. Yo. Yo me desaté. El usamin. El usó. Tú te desataste. El usato. Él se desató. El usameta. Nosotros nos desatamos. El usaste. Vosotros os desatáis o ustedes se desataron. Y el usanto. Ellos se desataron.
¿Listo? Hemos conjugado el verbo lío, desatar, en aoristo primero de indicativo, voz media. Bueno, de aquí la verdad, lo único que les puedo decir como digamos, como una ayuda para, para grabarnos esta parte, para interiorizarla, lo único que podemos decir es que el aoristo tiene un alargamiento silábico, que es un prefijo, en este caso épsilon, cuando la raíz del verbo inicia con consonante. Luego luego de ese alargamiento está la raíz del verbo, en este caso li, lambda e ipsilon, y luego de esa raíz se le adiciona una sigma, por eso recibe el nombre de sigmático. Luego de la sigma, entonces está eh, el, la declinación o desinencia de cada uno de estos. El usá, yo desaté en la voz activa. El usás, tú desataste. El usé o el usén, él desató. El usamen, nosotros desatamos. El usate, vosotros desatáis, ustedes desataron. Y el usan, ellos desataron. Y el aoristo primero indicativo, voz media, está el usamen, yo me desaté. El usó, tú te desataste. El usato, él se desató. El usameta, nosotros nos desatamos. El usaste, ustedes se desataron. El usanto, ellos se desataron. Si miráramos solamente el aumento silábico y la sigma que está detrás que está después de la raíz, se podría, digamos, llegar a una confusión, por ejemplo, con el futuro indicativo, ¿correcto? Pero la confusión no se va a dar simplemente por las desinencias, porque las desinencias sí son todas diferentes a lo que bueno, casi todas. Hay como una o dos que se están. Dos, por ejemplo, el meta, no, ni siquiera eso, porque en el futuro indicativo, en el presente indicativo voz media es o meta y es este, y aquí es a meta y aste. Entonces ni siquiera eso sirve para esa parte. No quiero decirles como mucha información de esto, porque eh, a veces más información no es ayuda, sino que es confusión. Pero tengo que decirles que a veces hay verbos que en lugar de la sigma de la que tanto les he hablado esta noche, en lugar de la sigma utilizan una K. No son muchos, pero por favor coloque allí en sus apuntes que algunos verbos en lugar de sigma adicionan es una capa. ¿Y de qué depende? Aquí la recomendación para el auristo es ir al diccionario y que el diccionario, como nos muestra, dependiendo del diccionario, también obviamente nos va a mostrar cómo es en el futuro, en el pasado, cómo es el aoristo, cómo es el imperfecto. Nos va a mostrar todo eso allí. Entonces, de pronto la recomendación es, para saber exactamente este verbo cómo es, hay que ir al diccionario para eso. ¿Ya? Siempre en el diccionario. Bueno, preguntas hasta el momento, muchachos. ¿Estamos entendiendo el asunto, cómo se trata? ¿De qué se trata de esto? Preguntas, aportes, comentarios.
muy importantes estos verbos en la Biblia. Entonces, profe, eh, automáticamente el hecho de que inicie el verbo, en este caso, con epsilon, este, habría una buena posibilidad de que es aoristo. Ahí habría que identificar de acuerdo a la finalización si es que es de primero o voz media, perdón, voz activa o voz media. Sí, allí hay que mirar qué haríamos nosotros. Bueno, ¿se acuerda que yo les estoy enviando y Jaime también nos compartió una cantidad de tablitas, ¿no? Esas tablitas nos ayudan muchísimo. Ujú. Aquí en estas tablitas podríamos mirar, en primer lugar, el aumento, porque no todos tienen aumento. El que tiene aumento es el imperfecto, correcto, y ahora el aoristo. Allí ya vamos ganando. Entonces, si yo veo un verbo con aumento, entonces digo o es imperfecto o es aoristo. Ya tenemos solucionado eso. Eh, el aoristo es el verbo que aparte de la raíz tiene sigma. Habíamos visto la clase anterior otro que también tiene una sigma, ¿se acuerdan? Pero el asunto es que el que tiene la raíz, en su raíz una sigma, que es el que vimos en la clase anterior, es el futuro. Pero curiosamente, el futuro no tiene un aumento. O sea que allí, en otras palabras, lo que nos ayuda mucho a reconocer en la Biblia un auristo es este aumento y la sigma. ¿Por qué? Reitero, porque hay otros que tienen el aumento, pero no la sigma. Y hay otros que tienen la sigma, pero no el aumento. El auristo los tiene ambos. Esa es una ayuda para poder identificar un verbo en auristo, por lo menos en la voz activa y la voz media. Gracias, profe. Es una clave que, que nos podemos, digamos, como llevar allí nosotros. Bueno, permítanme les comento otras cositas del auristo. Entonces, les decía, la función, la función del tiempo auristo es muy importante en el griego. El tiempo en el auristo, como dijimos, ¿es un qué? Es un pasado, ¿correcto? El tiempo del auristo es un pasado, ¿correcto? El tipo, el tipo de acción, el tiempo es un pasado. El tipo de acción es puntual, puntual. Haga de cuenta, reitero, es como un punto, tal cual lo estoy diciendo allí, puntual. Cuando yo les diga que es una acción continua, es esto así. Por ejemplo, como la palabra desataba. Desataba es una acción continua. Fue algo que se dio en el pasado infinidad de veces. ¿Cuántas veces? No sabemos. Pero a diferencia de una acción puntual es desaté. Sí, sí notamos la diferencia entre entre las dos traducciones, ¿no? Conjugaciones y traducciones. La acción puntual es una sola acción que se da en el pasado una vez. La acción continua es algo que se repite, algo reiterativo. Y estamos diciendo que el aoristo es una acción puntual. ¿Listo? Ese tipo, precisamente, ese tipo de acción es precisamente la diferencia entre
El imperfecto en este caso era desataba, y el aoristo desató. El imperfecto es una acción continua en el tiempo pasado. El imperfecto es una acción continua en el tiempo pasado. ¿Se acuerda, por ejemplo, el huón desataba? El auristo indica una acción cumplida en el pasado. El imperfecto, el león desataba. El auristo, Elisa, desaté. Reitero, el imperfecto, en este caso, es como un video, como una película. El auristo es como una foto. Entendemos la diferencia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de un video, reitero, es una acción que va andando, ¿correcto? Porque es un video. Ella no está estática, mientras que la foto es estática. Esa es la diferencia entre el imperfecto y el aoristo. Para nosotros, ¿cómo se llama ese imperfecto y el aoristo? El aoristo para nosotros sería algo así como el pasado perfecto. El aoristo para nosotros es como el pasado perfecto. Y decíamos que el imperfecto es ¿qué? Copretérito. O también se llama pretérito imperfecto, por eso el nombre de él. ¿Qué tal? Los noto callados. No No, quiero que está se me bien. aburran. No, no. Está bueno, está bueno.
Yo he visto mucho ahí yo me pongo a ver, ¿no? Ahí en ahí donde traducen, ¿no? La página es donde traducen y sí, hay muchos verbos con eso ahorita, que sí es muy importante. ¿Cuál página, Jaime? Logos, acá logos. Ah, ya, sí, sí, sí. No, Mm, eso es que el auristo es muy importante mm. en el griego. Permítame, tengo que decirles otras cositas del auristo. Voy a cambiar el archivo. No sé si hay alguna pregunta, aporte, comentario de esto que vimos hasta ahora. Profe, tan solo un paréntesis, con aquí debe haber también, como usted mencionaba, el tema de los verbos, como los verbos irregulares, ¿no? Sí, Cambian sus formas, entonces, igual manera, se cumple lo mismo, ¿no? Que debe tener epsilon y debe tener también el sigma en estos verbos, ¿no es cierto? ¿se acuerda que les dije? O sea, el paradigma que presentamos usualmente acá es el paradigma que representa la mayoría. Por eso lo presentamos siempre. Pero recuerden que también les dije que había algunos verbos que se pueden llamar irregulares, que su raíz no inicia con una consonante, sino que inicia con vocal y allí el aumento varía. Y no es un solo aumento, se le conoce con el nombre de aumento temporal, el aumento temporal. Esta Ah, épsilon es como un aumento permanente. Y les dije también que había unos verbos que en lugar de la sigma que estábamos mirando acá, que se le adiciona después de la raíz, no es sigma en algunos verbos, sino que es capa, la letra, la capa, la K. Ya, entonces allí ya nos vamos dando cuenta de eso. Reitero, ahora el asunto es que este es el paradigma más grande y eso creo que es importante. Bueno, muy bien. gracias. También tengo que decirles que hay varios significados implícitos en el uso del tiempo aoristo. Hay varios significados. Por ejemplo, uno de los usos más importantes es uno que se conoce con el nombre de constativo. Este uso del aoristo muestra una acción contemplada en su totalidad. ¿Cómo así y a qué se refiere? Permítanme, les muestro con un ejemplo. Miren esta frase. Ebaptise tus anthropos.
La traducción de esta frase sería, él bautizó a los hombres. Aquí, reitero, es un tiempo constatativo y lo que hace es mostrarnos una acción completada en su totalidad. Es decir, el evento puede incluir mucho tiempo. El evento puede incluir mucho tiempo, pero es representado como un solo evento. Entonces, démonos cuenta aquí que estamos hablando de que el aoristo es una acción que se llevó a cabo en el pasado una vez y ya. Mire que este verbo bautizar está en aoristo. Es un aoristo que recibe el nombre de constatativo, porque muestra una acción completada en su totalidad. Cuando decimos aquí, él bautizó a los hombres, digamos Juan el Bautista, por ejemplo, no bautizó a todos los hombres que bautizó en un solo momento. ¿En cuántos momentos los bautizó? ¿Quién sabe? Eh, ¿Cuántos bautizos hizo? Cada vez que bautizó, no sabemos. Pero cuando se mira hacia atrás y se refiere a los que él bautizó, entonces se utiliza el constatativo para decir él bautizó a los hombres. ¿Ya? Como quien dice, todos los que debían ser bautizados por él fueron bautizados. Pero reitero, no fue en un solo momento que los bautizó, porque estamos hablando de que la auristo es una acción que se da en un solo momento y ya. Aquí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el énfasis? Que muestra una acción completada en su totalidad. ¿Me explico? Lo que queremos decir, constatar, precisamente por eso se llama, lo que queremos constatar es que Él los bautizó a todos. ¿Sí? Permítame mostrarles estos son como matices que tiene el aoristo. Entonces, venga, un verbo en constatativo es diferente a otras matices que les voy a decir ahorita. ¿Se traduce diferente o se escribe diferente? No, se escribe de la misma manera. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de qué clase de matiz tiene esa acción que nos quiere decir allí. Por ejemplo, hay otro que es el aoristo igresivo, se llama así. El aoristo igresivo. Su uso nos muestra la acción como algo que ya ha ocurrido, pero fíjense de esto que es muy interesante, como algo que ya ha ocurrido, pero enfatiza el comienzo de la misma, pero enfatiza el comienzo de la misma.
Digimas eptogeuse. ¿Qué traduce esta frase? Por vosotros, él llegó a ser. Digimas autogese. Por vosotros él llegó a ser pobre. Entonces, fíjense que aquí tenemos algo que se dio en el pasado, ¿correcto? Pero a diferencia de la anterior matiz, este está mostrando o enfatizando el comienzo de la acción. Por vosotros él llegó a ser pobre. Está también otro auristo, que es el de culminación. El de culminación, ¿qué pasa? Nos muestra una acción cumplida ya, pero enfatiza el final de la misma, o el estado de ser, que es consecuencia de la acción. Veamos un ejemplo. Ton, proton, logon, epoisami. He hecho el escrito anterior. Entonces, fíjese que en esta frase, por ejemplo, el hecho de escribir es contemplado como una totalidad, pero el énfasis
está en el producto cumplido o en el producto terminado. Entonces, tenemos tres matices diferentes de el aoristo. Por una parte está el constatativo que contempla la acción en su totalidad, ¿ya? El digresivo que contempla el inicio de la acción y el de culminación que nos enfatiza en el final de la misma o en el estado que resulta como consecuencia de la acción. Pero todos son pasando, pero todos muestran un énfasis diferente. Todos muestran una acción concluida, pero con un énfasis diferente. Acción en su totalidad, inicio de acción o final de la acción. Pero todos muestran, reitero, una acción que ya pasó. Interesante este aoristo, ¿no? Ahora, la pregunta es, de pronto nos puede surgir una pregunta, perdón, ¿el aoristo digresivo o el aoristo de culminación tiene una conjugación diferente o una escritura diferente en el griego? No, no. Simplemente, ¿cómo nosotros conocemos eso? La palabrita clave en todo esto de la traducción. ¿Cuál es la palabra clave en todo esto de la traducción, don Jaime? Contexto, contexto, puro contexto. Y el contexto me lleva a mí a una cosa que es interpretación. La inmensa, un porcentaje fuerte, fuerte de la traducción es interpretación. Pero para motivarnos un poquito, intentemos unas traducciones allí. Esto está muy fácil. Ni siquiera tienen que buscar apuntes ni nada para... Elicen ho curios o quirios tous dolos auto. Desató el Señor a los esclavos de él. ¿Vio? ¿Vio cómo nos insulta Jaime? No, profesor, pues que esa sí está fácil porque lo usé. Ya está aquí en lo Sí, que usted nos sí, dio. Por está eso, bien. pero No, tranquilos, molestando. Me encanta, Jaime, que hagas eso. Estupendo. Ya he tenido el libro del profe. ahí lo que uno tiene que buscar es la analítica, profesora, para que le diga el verbo. Porque Allí, ¿cómo lo no, identificaríamos nosotros allí? en Por las otras dos cosas palabras, que dice les que dije. Uno, aumento. Dos, de sigma. aumento. Aumento y sigma. Bueno, ahorita porque sabemos que estamos trabajando en el aoristo, pues es obvio que está allí, ¿no? Pero Ajá, ¿cómo lo trabajamos nosotros en la Biblia? Aumento y sigma. Recuerden, hay otros tiempos o modos del verbo que tienen aumento, pero no tienen sigma. Hay otros que tienen sigma, pero no tienen aumento. El aoristo primero es el único que tiene sigma y aumento. ¿Ya?
Y en este verbo de esta frase que les estoy colocando acá, fíjense que la sigma no está, pero está esta de acá. La sí. Eso significa que allí es uno de esos irregular de los que estabas preguntando. Para saber cuál es la raíz de ese verbo, miren esto, Tao, esas tres palabras que ustedes la bien. conocen ya. ¿Vas a decir algo, Daniel? Sí, este sería las tres letras TEM. Esa sería la raíz, ¿no? Ahí está en el, yo ahora antes de iniciar la clase les envié un, eh, un, ¿qué? Una imagen. Un léxico, un vocabulario. Ahí está, Envié, profesor. Se llama envié. envié. Envié a los hijos a su casa. O algo así. O a la... La declinación o desinencia a cuál pertenece. Estoy adivinando, profesor. Voy a hacer. Échenle una chequeadita a la declinación, a cuál, si pertenece al masculino o femenino, perdón, al singular o al plural. Está al plural, plural neutro. Pero ¿de cuál estás hablando? De ta. No, Ah, esa. este, La terminación. la terminación del verbo. Ujú. Singular. Yo me envié, entonces, me envié o envié a los niños, eh, a los hijos. No, Eh, porque si fuera singular, nosotros la enviamos. terminación sería solamente una alfa. Y ahí es amén, Nosotros enviamos. amén. Ya, ya. Miren el paradigma que hicimos de la auristo ahoritica cuando presentamos la voz activa. Ah, sí, sí. Plural dice. Nosotros Muy bien, ¿nosotros qué? enviamos. Muy bien, nosotros enviamos Ujú. Tategna, A los niños. ahí era donde decía Jaime que era nominativo neutro. Muy bien, Tategna, a los niños, De o dentro, dice. muy bien, Dentro y de la casa. Dentro de casa. nosotros enviamos los niños, ese artículo es que, el último artículo que hay ahí, tou, Todo, tou todo oiko, es genitivo. genitivo, muy bien. Ahora sí, traduzcamos. Enviamos a los niños Enviamos a los niños de la casa, porque es un genitivo, de la. Enviamos a los niños de la casa.
Hoy matitai edoxasan ton teon kai ton huion auton. ¿Cómo se traducirá esa frase? Esa la dejamos de tarea. Para la casa, ¿no? Esa para la casa. Esa estuvo bueno. Esa de tarea para la casa. ¿Listo? Sí. Muchachos, entonces eso está muy bien. El Señor les bendiga. Gracias, Genial. profesor. Gracias, profe. Interesante Gracias. este auristo. Termino así a la hora porque tengo una clase ahorita a las 8:30. Pero estamos en contacto. El Todopoderoso les bendiga y que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.